Hola, bienvenidos. Mi nombre es Vicky Lorena y junto con mi compañera Diana Pandiño, el día de hoy estaremos realizando y solucionando un problema de estadística, donde veremos problemas sobre datos estadísticos, explicaremos cómo hacer una tabla de frecuencia, veremos una gráfica y explicaremos las medidas de tendencia central. Primero les voy a hablar un poquito sobre la tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Es una tabla en forma de matriz en la que encontramos los datos estadísticos organizados y distribuimos en columnas. ¿Para qué sirve? Es muy útil para realizar los gráficos y poder visualizar nuestras estadísticas antes de poderlos analizar. Ya sabiendo esto, vamos a leer el enunciado del problema. En una clínica infantil se ha ido anotando durante un mes el número de metros que cada niño andaba seguido y sin caerse. El primer día que comienza a caminar, obteniéndose la tabla de información adjunta. Ahí podemos ver el número de metros, que es del 1 consecutivamente hasta el 8, y el número de niños que caminaban según los metros el primer mes. Bueno, ya viendo estos datos, pasamos a la tabla de frecuencia. Ahí se puede ver la tabla de frecuencia. Acá ya está solucionada. Y a continuación explicaremos el paso a paso para poder desarrollar esta tabla. En la primera columna, que sería yes of it, son para los datos, lo cual sería el número de metros. Como pueden ver, acá está consecutivamente del 1 hasta el 8, que la primera columna es súper importante, que son los datos que nos dan, y lo cual en este caso es el número de metros que caminan los niños sin caerse. Estaba ya realizando la primera columna, donde ponemos los números de metros que caminan los niños, pasamos a la segunda columna, la cual es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato. Como pueden ver, entonces, que ese sería las veces que los niños caminaron los metros sin caerse, que sería 1 metro, 2 niños lograron caminarlo sin caerse. 6 niños lograron caminar sin caerse 2 metros, 10 niños lograron sin caerse 3 metros, 5 niños 4 metros, 10 niños lograron caminar sin caerse 5 metros, 3 niños 6 metros, 2 niños 7 metros y 2 niños también 8 metros. Esto nos da un total de 40 niños, lo cual este sería el total del número de datos que nos brindaron en el enunciado. Ya teniendo estas dos columnas, seguimos a la otra columna. Recuerden que estas dos columnas son súper importantes y tienen que ir en cualquier tabla de frecuencia que se tenga que realizar. Ahora seguimos con la tabla de frecuencia absoluta acumulada, donde vamos a acumular todas las frecuencias. Entonces, ¿qué se hace? Para poder sacar esta columna, la tercera columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, se coge el primer de la frecuencia absoluta, que sería la segunda columna. Como pueden ver, el primer dato es 2, y a eso se le sigue sumando el dato que sigue de la frecuencia absoluta, que sería 6. Como pueden ver, entonces 2 más 6 da 8. Después ese resultado 8 se suma con el otro dato que sigue, que sería el tercer dato de la segunda columna de la frecuencia absoluta, sería 8 más 10, 18, 18 más 5, 23, 23 más 10, 33, y 33 más 3, 36, y 36 más 2, 38, y 38 más 2, 40. ¿Cómo sabemos que esto quedó bien? Porque al sumar todo esto, el número total es 40, que es el número de datos que nos brindaron en el enunciado. Entonces se puede decir que quedó bien, que hasta el momento vamos bien. Bueno, ahora para sacar la cuarta columna, que es la frecuencia relativa, para poderla sacar, entonces es igual a la frecuencia absoluta dividida en el número de datos,
lo cual sería la segunda columna. Entonces Entonces lo que hacemos es, cogemos los datos de la segunda columna, que es la frecuencia absoluta, y la dividimos en el total de datos que tenemos. Como pueden ver, entonces 2 dividido en 40 da 0,050, 6 dividido en 40 da 0,150, 10 dividido en 40 da 0,250, y así sucesivamente seguimos con todos los otros datos, lo cual nos da un total de 100%. Quiere decir que por el momento vamos bien. Ahora seguimos con la frecuencia relativa acumulada, lo cual es la suma de las frecuencias relativas. O sea, se suma lo mismo, se pone como hicimos en el caso anterior para sumar todas las frecuencias, entonces se hace acá lo mismo. Se pone el 0,050, que es el primer dato de la frecuencia absoluta, y se le suma el segundo dato, que sería 0,50 más 0,150, nos da un total de 200, y así sucesivamente seguimos sumando las otras frecuencias que siguen, y esto nos da un total de 100%, entonces quiere decir que por el momento vamos bien. Ya para poder sacar la casilla del porcentaje, esta es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, la frecuencia relativa, que es 0,050 multiplicado por 100, nos da un total de 5. 0,150 multiplicado por 100, por el 100%, nos da un total de 15. Así lo hacemos sucesivamente con todos los otros datos. ¿Cómo sabemos que esto quedó bien? Porque al sumar todos los números que aparecen en la casilla del porcentaje nos da un total de 100%. O sea, esto quiere decir que no nos puede... O sea, ¿cómo se hace para saber si quedó bien? Se realiza la suma donde máximo tiene que dar el 100%, entonces como el 10%, entonces nos quedó bien. Ya a continuación veremos un diagrama en barras. Muchas gracias. Un diagrama de barras. ¿Qué es un diagrama de barras? Un diagrama de gramas es un resumen y comparación de datos categóricos mediante longitudes de barras proporcionales para la representación de valores. Estos diagramas se componen de eje X y de un eje Y. En este caso, la eje X vendría siendo el número de metros, y nuestro eje Y vendría siendo la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, recuerde que tenemos la cantidad de niños que recorren cierto tipo de metros. En este caso es de 1 metro hasta los 8 metros. Entonces podemos observar que en el primer metro solamente 2 niños pudieron recorrerlo, en 2 metros solamente 6 niños pudieron hacerlo, en 3 metros ya 10 niños pudieron hacerlo, en los 4 metros solamente 5 pudieron hacerlo, entre los 5 metros 10 niños pudieron hacerlo, entre 6 metros solamente 3 niños pudieron recorrer esa cantidad de metros sin caerse, entre 7 2, y 8 pues también 2 niños. El siguiente paso a hacer es hallar las medidas de tendencia central. Primeramente pues vamos a hallar la media, que la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos, que es el total pues de datos que hay. En este caso, la representación de la media es X con una línea encima, igual a la suma de todos los datos sobre la cantidad de datos que tenemos. Entonces, en este caso es 2 más 6 más 10 más 5 más 10 más 3 más 2 más 2 dividido entre 8, que es la cantidad de datos que tenemos. Acá tenemos que la suma total que nos da es de 40 dividido entre 8, eso nos da 5. Entonces podemos decir que la medida aritmética de nuestro problema de frecuencia es 5. En el caso de la moda, recordemos que la moda es el valor o los valores que más se repiten. Entonces, para poder hallarlo de manera más sencilla, lo que hicimos fue ordenar la cantidad de datos, que en este caso fue 2,
2, 2, 3, 5, 6, 10 y 10. Y como podemos ver, el número que más se repite o el valor que más se repite en este caso es el número 2. Entonces podemos decir que nuestra media es 2. Nuestra moda, perdón. En la media es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Entonces, nuevamente volvemos a ordenar todos los datos. En este caso podemos ver que la media es par. Entonces, cuando es en este caso, lo que hacemos es coger el 3, que es en el 5, que son los números centrales. Entonces, sumamos el 3 más 5 y nos da 8 y lo dimos entre 2, que nos da igual a 4. Entonces podemos decir que nuestra mediana es igual a 4. En cuanto a las conclusiones, tenemos 3 conclusiones. En la primera conclusión podemos observar que solo el 50% de los niños pueden recorrer entre 3 metros y 5 metros. O sea, lo que quiere decir es que el 25% de los niños puede recorrer 3 metros. Y el otro 25% puede recorrer solamente 5 metros sin llegar a caerse. En la segunda conclusión dice que de los 40 niños que hay, solo el 12,5% puede recorrer o desplazarse 4 metros sin caerse. En la conclusión número 3 podemos decir, o es correcto afirmar, que aún los niños necesitan continuar en la clínica para seguir con ese proceso y de que más niños, o sea, ojalá el 100% de los niños lleguen a recorrer los 8 metros, porque hasta ahorita solamente el 5% de los niños pueden hacerlo.